Cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues yo me llamo Javier Guirao y soy licenciado en psicopedagogía y maestro de audición y lenguaje, lo que vulgarmente se conoce en los colegios como el logopeda. Y trabajo en 2 colegios, trabajo en Salesianos en Linares y en Maristas Granada. Llevo en esto de la educación 10 años y también he trabajado en otros colegios donde únicamente ha sido con niños con discapacidad y bueno, ese es el principal donde trabajo. ¿Qué funciones desarrollas en los colegios en los que trabajas? Bueno, yo trabajo en el departamento de orientación. El departamento de orientación está integrado por un psicólogo o un psicopedagogo, por un PT, que es el profesor de pedagogía terapéutica, llamado también maestro de educación especial, por una L, que soy yo, el maestro de audición y lenguaje, o también, como he dicho antes, el logopeda, y a veces está integrado también por una persona o por 2 personas que tienen algo que ver con los ciclos del colegio, tanto en primaria o en secundaria o incluso en infantil. Yo trabajo en el aula de educación especial de los 2 colegios, tanto de Maristas Granada como de Linares. Y bueno, mi función principal es intentar ayudar a los niños con todo tipo de trastornos y dificultades que tengan todo relacionado con el aula. Cuéntanos, ¿cuáles son las dificultades con las que te encuentras día a día con los niños? Bueno, las dificultades con las que yo me encuentro diariamente son bastante amplias. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente y cada niño tiene su propia personalidad y sus propias virtudes, cualidades, en fin. Lo que genera que cada niño pues tenga distintas diferencias. Una de ellas, con las que yo más me encuentro y que yo creo que se identificará bastante la gente, es el tema de las dislalias. Las dislalias son dificultades del habla. Esas dificultades del habla principalmente se generan por temas de mal pronunciación del fonema, de cualquier fonema. Es una dificultad funcional, eso quiere decir, pues es una dificultad que a lo largo del tiempo suele evolucionar naturalmente, ¿vale? No tiene ninguna base anatómica, no tiene ningún, dijéramos, trastorno o dificultad en algún órgano específico, pero sí dificulta el realizar ese tipo de fonemas. En concreto, el que más me encuentro es la R. Hay montones de niños que no saben pronunciar la R o que le cuesta pronunciar la R, pero cuando se genera por tema de algún órgano en cuestión que esté tocado, entre comillas, pues se crea lo que nosotros llamamos la anquiloglosia, que es una cosita que tienen en la lengua, el frenillo famoso de la lengua, que es lo que le hace dificultar mover la lengua a la hora de pronunciar los fonemas. Ya no sería únicamente con la R, sino que sería con más fonemas. El problema de esto viene cuando los niños empiezan a pronunciar mal y ya lo plasman de forma escrita. Entonces cuando ahí ya empiezan a presentarse bastantes dificultades. Entonces por eso mi trabajo va más encaminado a intentar detectar este tipo de dificultades cuando los niños son más chiquitillos, a partir de los 5 años, porque es a partir de los 3 hasta los 5 años cuando nosotros formamos el lenguaje. Entonces ahí cuando empiezo yo a intentar detectar a través de los compañeros los diferentes tipos de dificultades y el más causal es la dislalia. Luego también tengo otros, como puede ser la disfemia o la famosa tartamudez. La gente, a mí no me gusta decir tartamudez, lo veo un poco despeyorativo, entonces me gusta más. Bueno, ya cuando hablo con los niños ni me refiero a tartamudez, sino que intento decirle que simplemente tienen algo, con lo cual pues tenemos que trabajar porque hay que intentar mejorar, simple y llanamente. No intentar que ellos vean que es una dificultad. Más dificultades con las que me encuentro también son la dislalia, la disfemia, y luego también trabajo con diferentes tipos de síndromes, como puede ser el síndrome Down, niños donde presenta bastante dificultad a la hora del habla y donde el logopeda o el maestro de audición y lenguaje interviene bastante con el tema de la pronunciación de la lengua. Ellos suelen tener la lengua más gorda de lo normal, se llama macroglosia, y yo tengo que fomentarle el movimiento de esos órganos, que son las famosas prasias, son ejercicios que nosotros realizamos delante de los espejos para intentar que los niños fomenten el movimiento bucofonatorio, que son todos los órganos empleados a la hora de hablar. Luego también trabajo con niños autistas, es un trabajo apasionante, muy bonito, porque son niños que llenan bastante, porque claro, en este tipo de niños, tanto síndrome Down o niños autistas, el reto es grande, porque yo creo que a nivel profesional
es algo que uno tiene que tener bastante marcado, el tema del reto, porque con este tipo de niños tienes que no quebrarte la cabeza, pero sí pensar bastante, investigar bastante, informarte, formarte, para poder trabajar con ellos. Y entonces los avances que haces con ellos son avances enormes, cuando es algo muy chico, a lo mejor porque él te haya entendido única o te haya prestado atención en algo, eso ya son para nosotros avances muy grandes. Entonces es un trabajo también muy apasionante. ¿Qué pasos dais en vuestro colegio para trabajar con niños con dificultades? Pues mira, los pasos que se realizan en un colegio, sobre todo cuando vienen niños con trastornos y con síndrome, principalmente cuando se ve algo, porque normalmente cuando nosotros estamos trabajando con niños, tanto de primaria como de infantil, siempre salen cosas a nivel de escritura, a nivel de pronunciación, y entonces el primer mecanismo o el primer paso que damos nosotros es que el tutor se ponga en contacto con el orientador. Una vez que se pone en contacto con el orientador, se pone en contacto con nosotros según las dificultades que haya. ¿Por qué? Porque el orientador lo que hace pasa una serie de baterías de test donde se les pasa al niño para intentar averiguar qué dificultad o dónde falla más, y así empezar a trabajar y ser más eficiente. Una vez que se realiza, antes de todo, se realiza también una serie de autorizaciones para que los padres sepan que los niños están siendo vistos por el equipo de orientación. Ese trabajo, tanto a nivel de test como a nivel de trabajo in situ, una vez en el aula con los niños con los que yo trabajo, a veces lo realizo yo, tanto por pasar test como por el realizar el trabajo de maestro de audición y lenguaje. Pasar test porque soy licenciado en psicopedagogía, y lo de empezar a trabajar porque me dedico con el tema del aula de audición y lenguaje. Como antes lo había dicho también, es un trabajo bastante apasionante, por eso, porque tratas de investigar y ver dónde fallan más los niños y cuáles son las herramientas que nosotros podemos darles para que los niños sigan adelante. Normalmente esos informes que se realizan una vez que detectamos la dificultad suelen ser consensuados con el equipo de orientación educativa. El equipo de orientación educativa es un equipo a nivel provincial donde está integrado principalmente por un médico, por un orientador o un psicólogo, y por un PT y un logopeda. Es lo mismo que estamos nosotros organizados también en el centro. Este equipo más o menos es el que dictamina, dice, asienta qué tipo de dificultad o síndrome puede tener el niño. Y una vez que nosotros tenemos a lo que llamamos nosotros el dictamen, a través de ese dictamen, nosotros empezamos a trabajar. Las aulas de integración, la aula de educación especial, donde se trabaja en los colegios, van determinadas según los dictámenes de los niños con dificultades que nosotros tenemos dentro del aula. ¿Qué recomendación nos daría a los padres para fomentar un buen lenguaje? Bueno, me agrada que me hagas esta pregunta, porque yo creo que es una de las cosas o de los trabajos que más se deberían de realizar en los colegios. Yo antes realizaba unas charlas a nivel de colegios con los padres de infantil, donde trataba de indicarle más o menos ciertas pautas para que trabajaran con los niños. ¿Por qué? Porque sí es cierto que yo noto, cuando empieza el curso, yo noto pues que muchos padres, sobre todo de niños chiquititos, niños de infantil, te vienen preguntando que por qué mi hijo pronuncia tal, por qué mi hijo no pronuncia tal fonema, por qué mi hijo no me dice, únicamente me indica a través de gestos las cosas, y por qué no me habla bien, o por qué no me habla, porque muchas veces tendemos a comparar. Y claro, una cosa importante en este tema de la educación es ver que cada niño es diferente y cada dificultad es diferente, que muchas veces intentamos ver nuestros propios problemas en otro sitio, sobre todo con la gente que tenemos al lado, con la gente que nos relacionamos. Principalmente lo que yo le digo a los padres es que intenten fomentar muchísimo la movilidad bucal, sobre todo a nivel de masticar. La masticación es muy importante, intentar quitarle el bibi pronto, no dejarle el biberón muchísimo tiempo, únicamente pues eso, quitarle el chupete, que también produce bastante deformación a nivel de paladar, y es una de las cosas que también les digo, intentar quitar el chupete lo antes posible, porque si entiendo, pues, yo también soy padre, tengo 2 niños,
y una de las herramientas que he tenido ha sido el famoso chupete para que mi hijo ni me protestara y por lo menos estuviera calmado, que es verdad que también les calma, pero sí es cierto que a largo tiempo puede ser desastroso el tema del chupe. Fomentar muchísimo el diálogo, la conversación con ellos, eso que yo creo que hemos tenido todos con nuestros abuelos o con nuestros padres por la noche, de que nos contaran los cuentos. Yo pienso que es una de las herramientas más bonitas que podemos tener con los niños, porque a la vez que interactuamos con ellos, estamos formando un lenguaje muy bueno, porque a la vez que él está escuchando, interpretando y comprendiendo todo lo que nosotros le estamos contando, nosotros también estamos haciendo el famoso vínculo del apego, el famoso vínculo del cariño y del estar al lado de nuestros hijos. En fin, hay un gran abanico, hay mucho material sobre poder fomentar el lenguaje con los niños, y que creo que esta estimulación que podemos hacer en casa y que es muy fácil, que es algo que se nos transmite, yo creo que también muchas veces innato, porque se nos transmite de padres a hijos, y que es muy bonito, porque realmente lo que estamos haciendo es saber educar a nuestros niños en hablar correctamente y sobre todo con una educación en valores, que es el hecho de ver en nuestras casas pues cómo se debe de hablar. Y eso sí, sobre todo, hablar bien en casa. Hay que hablar bien, y no, por ejemplo, que muchas veces me vienen a mí los padres con el tema de que es que mi hijo nada más que me indica las cosas, nada más que, pues eso es tan simple, porque estamos acostumbrados a darle al niño todo lo que nos está pidiendo y realmente no le estamos dejando ni hablar. Lo que tenemos que dejar es que nos diga las cosas, no que nos las indique. Y a través de todo ese tipo de herramientas. Yo creo que muchas veces la intuición de un padre vale más que muchas. Bueno, Javi, pues muchas gracias por la entrevista y por todo lo que nos has contado, que seguro será de mucha utilidad para todos los papás y mamás. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que esto es como un portal muy bueno para que la gente sepa todo lo relacionado con el tema de la educación, y sobre todo con el tema todo relacionado con los niños. Creo que es una iniciativa muy buena la que estáis haciendo, porque creo que da a conocer, aparte de las profesiones que habéis estado dando a ver a la gente, creo que es un lanzamiento bueno o positivo hacia todo lo que tenga que ver con los niños. Y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta o algo que no haya respondido o que se me haya quedado en el tintero, pues nada más que me preguntéis y os lo responderé debajo del vídeo.